Bienvenidos a Verbum, la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales que nos ocupan. Recuerda suscribirte a este canal tocando la campanita y dándole like a este podcast. Como todas las semanas, nos acompaña nuestro experto en asuntos internacionales, el doctor y profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues hoy en los temas internacionales estaremos dialogando y analizaremos la reciente conversación entre el presidente Joe Biden y el primer dirigente Xi Jinping y los acontecimientos recientes de conversaciones entre el conflicto de Rusia y Ucrania en aras de si en efecto va a cesar el fuego en Ucrania. Así que con este preámbulo haremos la primera pregunta al profesor. ¿Qué progreso, si alguno, ha tenido este intercambio entre los líderes de China y Estados Unidos que pueda de alguna manera beneficiar o afectar de una manera negativa o positiva el conflicto entre Ucrania y Rusia, profesor? Claro que sí. Bueno, la respuesta corta a la pregunta es no produjo mucho en términos de progreso. La falta de sintonía entre ambas naciones, los Estados Unidos de América y la República Popular China, es reflejo no solamente de la renuencia que tiene China, por ejemplo, a reconocer términos como invasión, en el caso de lo que está haciendo Rusia hacia Ucrania, sino que también crea incomodidades alrededor de otros términos de la conversación o otras cosas que China está haciendo. Por ejemplo, su política hacia Taiwán o el abuso de los derechos humanos en Hong Kong o el abuso de los derechos de poblaciones como, por ejemplo, los uigur en el oeste de China. Así que no hubo mucha introducción mucho progreso en esa conversación, más allá de exteriorizar las diferencias entre Washington y Pekín, y claro está la ficha de tranque alrededor de qué es lo que se puede hacer con Rusia, sobre todo con su guerra de agresión hacia Ucrania, que China no está dispuesta a reconocer, por lo menos no en términos del lenguaje, por lo menos no en términos semánticos. Okay, o sea que técnicamente China se mantiene neutral, ¿verdad?, hasta el día de hoy, y las especulaciones que han habido, le pregunto, profesor, de supuestas influencias de parte de China con Rusia para que el conflicto siga en aumento, le pregunto, ¿esas aseveraciones hechas por distintos medios son aseveraciones correctas o en efecto van a mantener la neutralidad que han querido mantener? Sí, bueno, este es el problema. Evidentemente, la política que sale desde Pekín es una de tratar de mantenerse no envuelto, no necesariamente de neutralidad. Lo que se vaya a desenvolver de aquí a las próximas 3 semanas, al próximo mes, digamos, puede ser un reflejo de lo que Occidente, Estados Unidos particularmente, puede hacer con relación a China. En ese escenario es distinto, ¿verdad? Los países europeos tal vez no estén tan envueltos, pero sí las contrapartes y los socios de los Estados Unidos en Asia, particularmente India, pero también las naciones del sudeste asiático. Así que lo que prefería hacer China es mantenerse en silencio, no hablar y tratar de proyectar algo de neutralidad que no necesariamente está siendo exitoso, por lo menos no ante las percepciones de la opinión pública internacional en Occidente, y definitivamente tampoco es considerado así por parte de los medios de comunicación. Tenemos que recordar también que los chinos tienen un interés primordial en mantener a los rusos como clientes, sobre todo en la provisión de recursos energéticos, petróleo y gas natural, que le siguen comprando a los rusos, ¿verdad? Porque los rusos todavía están vendiendo petróleo en el mercado internacional y algunos le están comprando, y China es uno de estos. Claro que no es una actitud muy neutral que digamos, pero una cosa es cuestionarle la neutralidad y otra cosa es plantear la convicción de que probablemente el único interés que China tiene en mente es el suyo propio. Muy bien, bueno que aclare eso, profesor, porque
También, de igual forma, muchas personas me han preguntado y han tenido esta controversia de cuáles son los socios de China en Occidente. Y si en efecto la ideología o la forma de operar de cómo China, ¿verdad?, tiene ante sí su sistema, ellos, si hay algún interés por parte de Occidente, de algunos países, de seguir ese camino, o si es simplemente una situación económica. Me gustaría que nos dijera primero, ¿cuáles son los socios principales de China en Occidente, aparte de Estados Unidos? Y cuál sería el rol, si alguno, en este conflicto de esos socios que tiene la República Popular China en Occidente. Aparte de los Estados Unidos como principal socio comercial de China, también hay vínculos comerciales con Canadá, con varias naciones latinoamericanas, Perú, Bolivia, Argentina, algunas naciones centroamericanas y claro está en el Caribe, incluyendo la República Dominicana. Tenemos que recordar que previo a todas las tensiones que se produjeron en un momento dado con la anterior administración estadounidense, me refiero, ¿verdad?, obviamente a la administración de Donald Trump, el capital chino estaba fluyendo bastante frecuente en Latinoamérica, en los Estados Unidos, y claro está, todo esto desarrolló nexos de interdependencia compleja. Todos estos países que mencioné no necesariamente son amigos de China, son más socios comerciales, y China está en paz con eso, está tranquilo con eso. En tanto y en cuanto las inversiones se mantengan, en tanto en cuanto el flujo de inversiones se mantenga, en tanto y en cuanto la cordialidad en las relaciones se mantenga, no tenemos que ser los mejores amigos, pero evidentemente todo ello implica que en esa relación comercial y en ese interés que proyecta China hacia los Estados Unidos, en términos comerciales me refiero, hacia los Estados Unidos, hacia Canadá, hacia el resto de los países en el hemisferio, me refiero a Latinoamérica, pues entonces estamos bien, estamos tranquilos. China, y hay que decirlo, no necesariamente tiene amigos. Probablemente el único amigo que tiene es Corea del Norte. Y entonces, claro, eso es una relación bien complicada. Más para proteger su flanco nororiental, pero esa es otra conversación. China tiene intereses comerciales, intereses nacionales, intereses estratégicos que se circunscriben casi siempre a la cuestión geográfica, ¿verdad? Al área geográfica inmediata de China. Me refiero a su región fronteriza con los países del centro asiático, eso incluye Afganistán y otros países del centro de Asia, su relación con Rusia, con la que comparte varios kilómetros de frontera, su relación con India, que también con un país con el que comparte varios kilómetros de frontera, el hecho de su presencia en el mar de China Meridional, Hong Kong y definitivamente Taiwán. Y estratégicos también en términos de las necesidades que tiene China en términos energéticos y en términos del desarrollo de tecnología. Eso incluye evidentemente gas natural, petróleo, pero también recursos minerales como el cobalto, que es existente en abundancia en lugares como la República Democrática del Congo, y del cual Pekín tiene un interés enorme de seguir extrayendo, precisamente porque eso alimenta su industria tecnológica. Así que no es tanto amigos como mantener la cordialidad en las relaciones que le permita en ese sentido beneficiarse de los recursos que se extraen o de los que compran a estos otros países. Dentro de la explicación económica que nos ha dicho, ahora nos ubicamos en Rusia y cómo hemos visto cómo el rublo pues sigue cayendo, cómo la economía de igual forma aparenta ser que va a colapsar, pero se mantiene. ¿Cómo tú ves dentro del entorno ruso, de los oligarcas rusos, que eso, en todos los países eso existe, o sea, las clases altas que en cierta forma tienen alguna relación con el gobierno para poder precisamente mantenerse en el poder? ¿Cómo tú ves dentro de la poca información que nosotros recibimos oficial rusa y extraoficial también, hay alguna desestabilidad por parte de estos oligarcas en contra de Vladimir Putin que incida directamente
en el derrocamiento de este presidente, si eso hay una probabilidad o posibilidad? Claro que sí. Si hay algún tipo de señal de incomodidad, de contrariedad de parte de los oligarcas rusos, esta no es evidente. Y como bien dijiste, José Enrico, hay un blackout de información que sale de Rusia, que sale de Rusia. Con ello quiero decir, ¿verdad?, que hay muy poca información. Alguna de estas tal vez ni siquiera podemos verificarlas por terceras fuentes. Así que hay que tener mucho cuidado. Si se han expresado algún tipo de molestia, de contrariedad, si se ha hecho algún tipo de exigencia de parte de los oligarcas al presidente ruso, estas se han hecho en privado. Y definitivamente, y para contestarte tu segunda pregunta, yo creo que no va a tener mucho efecto. El beneplácito y la fortuna de los oligarcas se da de manera explícita y tácita a través de la anuencia que ellos tienen a que Putin siga en el poder. Y en la medida en que entonces las industrias del Estado y las industrias privadas ligadas al Estado ruso sigan entonces generando algún tipo de ingreso para ellos, ellos van a mantener el silencio y nuevamente cualquier tipo de contrariedad se va a expresar en privado. Si alguna. Yo creo que ese va a ser el efecto más directo, y claro está el hecho de que no tengan acceso a los fondos que han sido congelados, obviamente a la propiedad que les ha sido confiscada fuera de Rusia. Ellos entonces estarán haciendo sus ajustes. Estoy seguro que al igual que otras élites afluentes alrededor del mundo, ellos probablemente han colocado varios dineros en paraísos fiscales, han atado mucho de su riqueza en propiedades en otros lugares que tal vez no la justicia internacional o los Estados Unidos no tenga alcance o jurisdicción. Y es muy probable que mucho de eso también esté en líquido, sea en moneda, en papel moneda, en moneda o incluso en oro. Interesante esa información, porque también dentro de todo, como nos ha mencionado, la economía se ha afectado porque está todo interconectado. Absolutamente. Primero. Segundo, vemos como los oligarcas de alguna forma u otra ejercen algún tipo de presión para poder bajar los ánimos y poder seguir haciendo negocios de alguna manera, aún con el aislamiento que se le ha hecho por parte de Occidente. Pero nos gustaría entonces ahora, haciendo una transición a la actualidad, si ves que ya en esta semana de conflicto, que ya llevamos bastante tiempo en esto, comparativamente con otras intervenciones que han ocurrido a nivel mundial y a nivel histórico, ¿ves luz al final del túnel para un cese al fuego reciente, o piensas que estos ejercicios de poder de ambas partes mediáticas es simplemente un bluff, como dicen? Sí, yo creo que hay un elemento ahí de faroleo, es decir, de bluff. No cabe la menor duda. Sobre todo porque ambos lados violan los ceses al fuego. Y ambos lados no permiten que se mantenga abierto un corredor humanitario. Por ejemplo, en Mariupol ha sido bien inestable en ese sentido. La evacuación de personas que quieran salir de la zona de guerra que está en la ciudad del sur, en Mariupol, no ha sido constante, no ha sido consistente, y muchas veces han infligido en considerables costos a aquellos que están tratando de huir de la ciudad. Me parece que ver luz al final del túnel en este momento no es posible. Me parece que es cierto que todavía en el Kremlin y en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas se están rascando la cabeza pensando en cómo salir de esta estrategia que pensábamos que iba a durar días y ya está a punto de cumplir su cuarta semana. Y evidentemente, si no hay una manera de abrirle un camino y una retirada honrosa, y puede ser que esto sea bien difícil de tragar, considerando que es Putin, considerando que es Rusia, considerando que potencialmente se han cometido crímenes de guerra, y tomando en cuenta el daño considerable que se le ha hecho a Ucrania, a los ucranianos y a la economía ucraniana, es difícil. Pero en la diplomacia se trata precisamente de píldoras amargas, de medicinas amargas para tragar. ¿En aras de qué?
de que cese la guerra, de que haya algún tipo de dirección hacia la paz. Así que habría que entonces abrirle un camino al Kremlin y tomar en consideración sus exigencias. No es que las vayamos a aceptar de plano o de primera intención, pero sobre todo considerarlo y tratar de brindarle algún tipo de camino sugerido o que el mismo Kremlin sugiera para que haya un cese al fuego y que para entonces tratar de restaurar en ese sentido la viabilidad y la integridad territorial y económica de Ucrania. En estos días se ha anunciado que el presidente Joe Biden va a visitar Polonia. Polonia, geográficamente hablando, es el primer país que está recibiendo, yo diría, el mayor número de refugiados por razón de que pertenece a la OTAN. Y ciertamente, pues, su visita a este país tan cercano a la zona de fuego que es Ucrania, pues ciertamente, pues, te levanta, ¿verdad?, mucha suspicacia. ¿Cómo usted lo ve, profesor? La visita va a ayudar en algo? Sí, claro. En términos simbólicos, siempre va a ayudar a la imagen insuficiente como es, a la imagen de un Estados Unidos liderando la Alianza Atlántica y liderando Occidente, pues obviamente sí, eso va a beneficiar, por lo menos simbólicamente, por lo menos en términos de relaciones públicas, en términos de la imagen que está tratando de proyectar Occidente. Más aún, si el presidente, que me imagino que su seguridad, es decir, el Servicio Secreto de los Estados Unidos lo va a aconsejar en contra, si decide visitar algunos refugiados o algunos campos de refugiados para tratar de mostrar algún tipo de solidaridad, sobre todo con todas aquellas personas que desplazadas hacia Polonia están en una situación sumamente precaria. Habrá que ver qué es lo que se va a hacer, o sea, qué produce ese viaje. Porque si es meramente una reunión bilateral con el presidente polaco, pues entonces no produce mucho. Si hay alguna visita a refugiados, pues entonces podría proyectar algo mejor. ¿Qué tipo de resultado eso vaya a brindar en términos concretos? Pues probablemente no será mucho. Y estoy seguro que alguien le va a hacer la pregunta incómoda de que lo que se ha hecho hasta este momento no es suficiente. Y si en algún momento se pretende hacer algo más, incluyendo cosas que podrían ser consideradas por parte de Rusia como un acto hostil, en cuyo caso entonces se complicaría la cosa. No sé cómo lo va a contestar Biden, pero probablemente alguien, desde un periodista hasta los mismos polacos o incluso un refugiado o una refugiada, se lo va a plantear. ¿Hay algo más que puedas hacer? ¿O tienes que hacer algo más con relación a lo que está pasando en Ucrania? Entonces, pues, habría que ver cuál es la respuesta del presidente. Profesor, para el público que nos ve, me han preguntado, que nos gustaría que nos explicara, ¿cuál es el interés de la ciudad de Mariupol? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay ahí que tanto los ucranianos como los rusos, pues, parece ser como una ficha de tranque en términos de las negociaciones? Claro que sí. En términos geográficos, y probablemente lo vamos a enseñar en el video que salga, ¿verdad?, en nuestro canal de YouTube, podemos entonces, si hacemos el énfasis en la ciudad de Mariupol y en la ubicación geográfica en la que se encuentra, Mariupol es una ciudad que está en el sureste de Ucrania, cerca de las regiones separatista, pero que es, o sea, una región esencialmente ucraniana. Es una ciudad costera, es una ciudad portuaria. El puerto de Azov, que es uno de los más importantes de Ucrania, aparte del puerto de Odessa, en el suroeste. Este está en el sureste, Mariupol está el Azov está en el sureste. Es importante en términos estratégicos y en términos comerciales para Ucrania. Es el lugar de donde se recibe mucha de la mercancía y de donde sale mucha de la mercancía hacia otros lugares, digamos, hacia el Mar Caspio, hacia el centro de Asia. Y claro está en la relación comercial que antes de la guerra tuviese Ucrania con Rusia. Así que el puerto de Azov es estratégicamente importante para los ucranianos y es lo que se está próximo a arrebatársele a los ucranianos. Pero no es solamente eso. El dominio total de esa región, no me refiero solamente a Mariupol y al puerto de Azov, sino toda esa costa
implica que si es dominada totalmente por los rusos, ya entonces tienen una garantía de conectar en términos terrestres las regiones separatistas Rusia con la península de Crimea. Y probablemente va a ser importante en algún tipo de negociación que se vaya a dar eventualmente si es que esa coyuntura se da. Interesante. La geografía aquí es sumamente importante también. Absolutamente. Más aún cuando Crimea sigue siendo parte de Rusia después de la invasión en el 2014. Y vemos cómo esta ciudad sigue siendo una de las fichas de tranque. Profesor, gracias. Claro que sí. En nuestra próxima edición vamos a estar hablando de la actualización de este y otros temas internacionales. Así que pendientes a Verbum Podcast. Recuerda suscribirte a este canal tocando la campanita y dándole like a este podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y acceder a nuestro catálogo de cursos de educación jurídica continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en verbumpr.com. Hasta la próxima.